En estos días se han estado enfrentando en el departamento del Cauca, Colombia, comunidades indígenas Nasa y Misak. Se han estado enfrentando por el dominio de un pedazo de tierra y el saldo es ya de muertos y de heridos. Pasan de 100 heridos y parece que pasan de 6 los muertos. No tengo una cifra exacta porque no he escuchado informes oficiales, legales que den cifras definitivas. Pero hay consenso en estas cifras preliminares que seguramente se pueden agrandar. Parece que se han parado los enfrentamientos. Y obviamente eso ha traído pues críticas, cuestionamientos a ambas comunidades merecidos, porque los primeros responsables de ese enfrentamiento son ambas comunidades que voluntariamente fueron al lugar y se enfrentaron. Pero no son los únicos culpables. Hay ruedas sobre la indolencia de gobernadores, del gobernador del Cauca. Ese es su territorio y así haya una jurisdicción especial indígena por encima de la Constitución y de la ley, no se puede ejercer violencia en ninguna de las partes. Y es responsabilidad de las autoridades territoriales incidir. ¿Que podían evitarlo? No sé, pero se ve una inacción bastante grande. Entonces, digamos que las autoridades civiles de los municipios, del departamento y de la nación tienen responsabilidad porque han visto crecer un problema y las medidas que han tomado para solucionarlo no han sido efectivas. No han sido efectivas. Esa es la cruda realidad. No han sido efectivas. Y la prueba de que no han sido efectivas es que ya tenemos muertos. Pero hay un problema de fondo. Y hay un problema que viene de más tiempo. Y es que en el departamento del Cauca, además de la situación de guerra con los grupos armados en armas que todos conocemos, hay una alta conflictividad social. Hay conflictos, como ya vemos, entre diferentes pueblos indígenas. Pero hay conflictos entre pueblos indígenas y las comunidades negras. Hay conflictos entre los pueblos indígenas y los mestizos. ¿Por qué se generan esos conflictos? Porque a reclamos, en muchos puntos válidos, se les tratan de dar solución por las vías de hecho. Entonces, para perjudicar al gobierno nacional, se cierra la vía panamericana. Y alguna vez, en un momento, para hacer visible un vaya y venga, puede ser. Pero es que ya se ha convertido en una práctica sistemática el cierre de vías. Se ha convertido en una práctica sistemática la toma de tierras sin tener en cuenta a los propietarios que tienen los títulos. Las vías de hecho se han vuelto un elemento cotidiano. En parte porque como el gobierno, como los diferentes gobiernos no le dan soluciones a los problemas, pues las personas afectadas encuentran que la única vía para que les presten atención son las vías de hecho. Lo que pasa es que esas vías de hecho afectan más a los vecinos que al gobierno nacional. Esas vías de hecho afectan más a los habitantes del territorio que a las autoridades que tienen la posibilidad y la responsabilidad de resolver esos problemas. Y eso genera animadversión entre las diferentes comunidades. Una persona que tenga una cita médica y no pueda ir porque la vía está cerrada. Una persona que su patrimonio familiar se ve invadido. Ojo, y no es que se invaden como ese planteamiento maniqueísta de ricos contra pobres, eso no. Se han invadido predios comprados por el sindicato de profesores para darle vivienda a sus afiliados, a los trabajadores de la educación, que son clase media, no muy alta. Entonces, eso no se puede plantear tampoco como una lucha de clases. Ahí hay grupos que defienden sus intereses desde
las vías de hecho desde la violencia, porque se ejerce violencia de una comunidad contra otra. Hay muertos también en enfrentamientos entre indígenas y comunidades negras. Hay muertos entre comunidades indígenas. Y hay golpes y hay daños económicos y físicos, laceraciones físicas entre mestizos y distintas comunidades campesinas, indígenas, negras. Y ese es un problema que nadie está nombrando por su nombre. Hay una conflictividad, no solo la política y no solo la militar, hay una conflictividad social y no se está atendiendo en el departamento. Y eso es muy riesgoso para las comunidades que viven en ese entorno, es muy riesgoso para la institucionalidad misma del país. Cualquier actor externo puede llegar, incentivar el conflicto y darle armas a las partes y el país se vuelve nada. ¿Estamos en ese punto que soy un alarmista? Sí, seguramente. Lo que estoy diciendo es alarmista y es exagerado, pero no es imposible. Pero además, ¿por qué las comunidades tienen que vivir en conflicto? ¿Por qué las instituciones que tienen la responsabilidad no llaman el problema por su nombre? Quizás de ese problema hoy no tenga una solución inmediata, pero sí hay que comenzar a generar la conciencia en toda la sociedad de que por las vías de hecho terminamos en guerras entre civiles. Y eso no es bueno para nadie.